La democracia liberal, tal y como la conocemos, está en crisis. Es evidente que estos mecanismos no han sabido satisfacer las necesidades de la mayoría de las personas, lo que expresa en sí mismo una falla en sus propios términos, es decir, el incumplimiento de la mayor promesa del sistema democrático, que es evidentemente representar a esas mayorías. Las protestas sociales a lo largo y ancho del planeta son un reflejo del malestar general causado por la frustración de percibir que no hay forma. Esta supuesta visión generalizada y valorativamente mala del devenir del sistema político y su consecuente reacción ciudadana, una aparente manifestación de desinterés en la cosa, es advertida ya en 1957 por Franz Newman. Él habla de alienación política para referirse a una noción de rechazo consciente de todo el sistema político que termina expresándose en la apatía. Y si bien es cierto que esta apatía social en algún punto tiende a la estabilización social, como dice Huntington, por esto de que supone un ritmo menor en el cual se plantean las demandas sociales, lo que pasa es que si la ciudadanía entiende que su voto no tiene el peso real para cambiar las cosas o para que se traduzca en decisiones políticas, este método de participación pierde prácticamente todo su sentido. Pero la pregunta que me interesa hacer sobre este tema es: ¿hacia dónde se dirige ese malestar? ¿A dónde va la crítica de la sociedad cuando la crisis se vuelve permanente? O incluso, ¿qué tipologías de formas de gobierno aparecen como alternativas reales y con cierto grado de credibilidad? Para principios de siglo en la Argentina se vivía un contexto de desencanto casi total con el sistema político. Se recuerda generalmente de esa época el famoso "que se vayan todos". Para ese entonces, Diego Miranda publica un artículo que se llama "Crisis de representación política en la Argentina", título elocuente, la verdad, para graficar la cuestión, en donde dice que la crítica es más hacia la agencia, es decir, hacia cómo los políticos se mueven dentro de las instituciones, no tanto hacia las instituciones en sí, porque él advierte que la gran movilización que se veía en esa época era un reflejo de una sociedad que sí estaba comprometida con la política. Por supuesto que la idea de trasladar la realidad social del 2001 a este 2026 sería, la verdad, un poco tirado de los pelos y resultaría, digamos, en un vano intento y nada más. Ahora, lo que yo me pregunto es si el descontento con el accionar de los políticos es constante y se repite ciclo a ciclo, una administración tras otra administración. Aparecen preguntas como ¿por qué los políticos, entre comillas, no hacen siempre lo mismo? ¿Es una locura pensar que el mal funcionamiento está relacionado con la estructura? Bueno, en 2020 aparece Roberto Gargarella y dice que para él el problema es una cuestión de diseño institucional. Dice que esta idea original de la división de poderes, que tenía que funcionar básicamente como un sistema de contrapesos, está totalmente desgastada, que por el contrario se transformó más en una cuestión de pactos y protecciones mutuas entre las élites políticas. Y por eso aparece toda esta idea de, bueno, son todos iguales y qué sé yo. El problema que tiene esto es que hace que se empiece a percibir el voto como una herramienta insuficiente. Para el mismo año, otro autor, Sergio Ortiz Leró, aparece y dice que hay que saber diferenciar lo que es el descontento en el sistema con el descontento con el sistema. Esto lo podemos asimilar un poco a lo que hablaba Miranda a principio de siglo, con el desencanto con la agencia y no con las instituciones. Él dice que el desencanto en el sistema se da cuando la sociedad advierte fallas, pero que todavía cree que es o la forma menos mala de gobierno o una forma que puede funcionar mejor. Por el contrario, el desencanto con el sistema implica casi que la necesidad de otra cosa. En estos contextos aparece lo que el autor llama el cesarismo, que viene básicamente de Julio César, que son liderazgos
fuertes, carismáticos y con un tinte casi providencial, mesiánico, como que se venden a sí mismos como los únicos capaces de resolver este bardo. Y para el momento en que escriben estos dos autores, el año 2020, empieza a popularizarse en la Argentina un concepto que va a centralizar la comunicación política del lustro siguiente: la casta. Esta idea de ubicar la causa de todos los males en un enemigo abstracto pero fácilmente identificable como es la figura de la casta termina favoreciendo o hasta impulsando los discursos que circulan alrededor de la antipolítica. Pero, ¿qué es la antipolítica? Bueno, según Javier Pablo Marote en 2014, la antipolítica es entendida como un fenómeno que brinda esperanza a través de la promoción de lo que llama figuras mesiánicas, y que estas figuras aparecen con la promesa de convertirse en vectores del cambio social que este país necesita, sea cual sea el país, por supuesto, porque funciona igual en todos lados. Pensándolo más en función de la República Argentina, Rocío Annunziata y otras autoras escriben La antipolítica politizada en el año 2024. Ellas dicen que el descontento ya no es pasivo, sino que se trata de ciudadanos y ciudadanas muy interesadas en la política, que terminan apoyando estos liderazgos que resultan disruptivos porque sienten que la política tradicional o que los políticos tradicionales nunca representaron sus intereses. Es decir, la percepción de una carencia de resultados le termina restando valor al sistema democrático en particular y al sistema político en general. Y ellas dicen que esto es peligroso porque puede devenir en una indiferencia por parte de la ciudadanía entre tener gobiernos democráticos o que de repente crezcan gobiernos autoritarios. Y esto definitivamente es lo peor que puede pasar. Pero entonces, ¿a dónde va el enojo de la gente? ¿A la política como institución o a los políticos y sus modos de hacer dentro de las instituciones? Y bueno, la verdad es que es difícil saberlo y probablemente no tengamos la misma respuesta si hacemos un estudio de caso hoy y hacemos un estudio de caso dentro de 6 meses. Porque el estado de fragmentación en el que se encuentra la sociedad hace que sea casi imposible que algo se sostenga, una opinión, un pensamiento, todo se volvió efímero y la política no está exenta de todo eso. Entonces el desafío está en saber interpretar cuáles son las carencias y las necesidades de las sociedades del siglo XXI para poder lograr forjar una nueva democracia que vuelva a posicionarse como garante de derechos. Nos vemos.